El candor del padre Brown, por Gilbert Chesterton. Las extrañas pisadas. Si usted se encuentra con un miembro de ese exclusivo club, los 12 pescadores auténticos, entrando en el Hotel Vernon para la cena anual del club, observará cuando se quita el abrigo que su traje de etiqueta es verde en vez de negro. Si usted, suponiendo que tenga la audacia que desafía a los hados de dirigirse a tal persona, le pregunta por qué, probablemente le dirá que lo hace para evitarse confundido con un camarero. Entonces usted se retirará abrumado. Pero dejará detrás un misterio hasta ahora sin resolver y una historia que merece ser contada. Si para seguir en la misma vena de conjeturas improbables, usted se encontrara un curita de aspecto pacífico y trabajador llamado Padre Brown, y le preguntara cuál creía que era el hecho más afortunado que le había acaecido en la vida, probablemente le respondería que, en conjunto, su mayor golpe de suerte se había producido en el Hotel Vernon, donde había evitado un crimen, y quizá salvado un alma, por el mero hecho de haber escuchado unas cuantas pisadas con un pasillo. Se siente quizá un poco orgulloso de esa loca y maravillosa conclusión suya y es posible que aluda a ello. Pero como es enormemente improbable que usted se eleve lo suficiente en el mundo social para encontrar a los 12 pescadores auténticos, o que descienda lo bastante a los barrios bajos y al mundo criminal para encontrar al padre Brown, me temo que nunca se enterará de la historia a no ser que yo se la cuente. Se la voy a contar. El Hotel Vernon, en el que los 12 pescadores auténticos celebraban sus cenas anuales, era una institución como sólo puede existir en una sociedad oligárquica que se ha vuelto casi loca en lo que se refiere a los buenos modales. Era ese tipo de extravagante producto que recibe el nombre de empresa comercial exclusiva. Es decir, era algo que producía dividendos no por atraer a la gente, sino justamente por rechazarla. En el corazón de una plutocracia, los comerciantes se vuelven suficientemente astutos como para ser más exigentes que sus clientes. Crean deliberadamente dificultades de modo que sus ricos y aburridos clientes gasten dinero y dotes diplomáticas para superarlas. Si hubiera en Londres un hotel de moda en el que no pudiera entrar ningún hombre que midiera menos de 6 pies, la sociedad sumisamente organizaría cenas de 6 personas de más de 6 pies de estatura en ese hotel. Si pudiera un restaurante caro que, por un mero capricho de su propietario, solo estuviera abierto los jueves por la tarde, estaría lleno hasta los topes los jueves por la tarde. El Hotel Vernon se alzaba como por accidente en la esquina de una plaza de Belgravia. Era un hotel pequeño y muy poco cómodo, pero sus mismas incomodidades eran consideradas muros protectores de una determinada clase. Había una incomodidad en particular que era considerada de vital importancia: el hecho de que prácticamente solo 24 personas podían cenar en el hotel a la vez. La única mesa grande para cenar era la famosa mesa de la terraza, emplazada al aire libre en una especie de veranda que daba a uno de los más exquisitos y viejos jardines de Londres. De este modo, incluso las 24 sillas de esta mesa solo podían ser utilizadas con tiempo cálido, lo que hacía que disfrutar de ellas, al ser más difícil, resultara aún más deseable. El dueño actual del hotel era un judío llamado Lever, quien había sacado 1 millón del hotel a base de hacer difícil entrar en él. Naturalmente, combinaba esta limitación en el alcance de su empresa con la más exquisita y pulida ejecución. Los vinos y la cocina eran tan buenos como los mejores de Europa, y la conducta del servicio un espejo fiel de los modales rígidos de la clase alta inglesa. El propietario conocía a la perfección a todos sus camareros, que eran 15 en total. Era mucho más fácil llegar a ser miembro del Parlamento que camarero en ese hotel. Cada camarero se movía en completo silencio y con la mayor suavidad, como si fuera el criado de un caballero. Y en realidad, generalmente había por lo menos un camarero por cada caballero que cenaba en el hotel. El club de los 12 pescadores auténticos no habría consentido en cenar en ningún otro lugar, ya que insistía en disfrutar de una intimidad lujosa y se hubiera sentido muy perturbado por la mera idea de que otro club estuviera cenando en el mismo edificio. Durante la celebración de la cena anual,
Los pescadores tenían la costumbre de exhibir sus rostros como si estuviesen en una casa particular, especialmente el famoso juego de tenedores y palas de pescado, que eran, por así decir, las insignias de la sociedad. Cada uno de los cubiertos estaba exquisitamente labrado en plata, en forma de pez, con una gran perla en el cuerpo. Esta cubertería se sacaba siempre para el plato de pescado, que era, por supuesto, el más suntuoso de ese suntuoso banquete. La sociedad tenía una gran cantidad de ceremonias y rituales, pero no tenía ni historia ni propósito. Eso es lo que la hacía tan aristocrática. Uno no tenía que ser nada para ser uno de los 12 pescadores, a menos que uno fuera ya un determinado tipo de persona. A menos que fuera así, uno ni siquiera habría oído hablar de ellos. El club llevaba funcionando 12 años. El presidente era el señor Audley. Su vicepresidente era el duque de Chester. Si he logrado comunicar en alguna medida el ambiente de este pasmoso hotel, el lector puede sentir una curiosidad natural sobre cómo llegué a saber de él, e incluso puede preguntarse cómo una persona tan corriente como mi amigo, el padre Brown, llegó a encontrarse en aquella galería dorada. En lo que a eso se refiere, mi historia es sencilla o incluso vulgar. Existe en el mundo un alborotador y demagogo de avanzada edad que irrumpe los más refinados retiros con la terrible información de que todos los hombres son hermanos, y dondequiera que este igualador aparecía sobre su pálido caballo, correspondía al padre Brown seguirlo. Uno de los camareros, un italiano, había sufrido un ataque de parálisis esa tarde, y su patrón judío, sintiendo alguna extrañeza ante tales supersticiones, había consentido en hacer venir al sacerdote católico más próximo. ¿Qué confesó el camarero al padre Brown? Es algo que no nos atañe por la excelente razón de que el clérigo se reservó el asunto, pero al parecer tuvo como consecuencia que escribiera una nota o una declaración para llevar a alguien un mensaje o enmendar algún hierro. Por tanto, el padre Brown, con el manso atrevimiento que habría mostrado igualmente en Buckingham Palace, pidió que se le proporcionaran una habitación y recado de escribir. El señor Lever estaba indeciso. Era un hombre bondadoso y también poseedor de esa mala imitación de la bondad que consiste en sentir desagrado ante cualquier dificultad o escena. Al mismo tiempo, la presencia de un insólito extraño en su hotel esa noche era como una mancha de suciedad en algo recién limpiado. No había una zona fronteriza o antecámara en el Hotel Vernon, ni gente esperando en el vestíbulo, ni clientes que llegaran por casualidad. Había 15 camareros, había 12 invitados. Sería tan chocante encontrar un nuevo huésped en el hotel esa noche como encontrarse con un nuevo hermano desayunando o tomando el té en la propia familia de uno. Además, el aspecto del sacerdote era más bien pobretón, y su sotana estaba manchada de barro. Si se dejaba ver, aunque fuera de lejos, podía producirse una crisis en el club. Por fin el señor Lever dio con un plan que podría ocultar, ya que no eliminar, la desdichada situación. Cuando se entra en el Hotel Vernon, cosa que nunca hará usted, se pasa por un corto pasillo decorado con unos cuantos cuadros deslucidos, aunque importantes, y se llega al vestíbulo principal y al salón que da por la derecha a unos pasillos que conducen a las dependencias públicas, y por la izquierda a un pasillo similar que lleva a las cocinas y a las oficinas del hotel. Inmediatamente a la izquierda está la esquina de una oficina acristalada contigua al salón, una casa dentro de otra casa, por así decirlo, como el antiguo bar de hotel que probablemente hubo en el pasado en ese mismo sitio. Ocupaba esa oficina el representante del propietario. En este lugar nadie aparecía en persona si podía evitarlo, y justo pasada la oficina, camino de la zona de servicio, estaba el guardarropa de los clientes, la última frontera del territorio de los señores. Pero entre la oficina y el guardarropa había una pequeña habitación privada sin otra salida, usada a veces por el propietario para asuntos delicados e importantes, tales como prestar 1000 libras a un duque o negarse a prestarle 6 peniques. Es señal del generoso espíritu de tolerancia del señor Lever el que permitiera que este lugar sagrado fuera profanado durante una media hora por un simple sacerdote que escribía apresuradamente sobre un pedazo de papel.
La historia que el padre Brown estaba escribiendo es muy probable que fuera mucho mejor que esta, pero nunca se sabrá. Lo único que puedo señalar es que era casi tan larga y que los 2 o 3 últimos párrafos eran los menos interesantes y absorbentes. Porque fue justo cuando llegó a ellos, cuando el cura permitió que sus pensamientos vagaran un poco y sus sentidos animales, que eran generalmente agudos, se despertaron. Se acercaba la hora de la oscuridad y la cena. Su propio cuartito olvidado carecía de luz y quizá la penumbra, que se iba acentuando, aguzaba el sentido del oído. Mientras escribía la parte última y menos importante de su documento, el padre Brown se pilló a sí mismo escribiendo al ritmo de un ruido exterior repetido, del mismo modo en que uno a veces acompasa sus pensamientos a la melodía de un ferrocarril. Cuando tuvo conciencia de ello, encontró de qué se trataba. No era más que el ruido normal de unas pisadas delante de la puerta, lo cual no es un hecho insólito en un hotel. Sin embargo, se quedó mirando al techo, en sombras, y escuchó el sonido. Tras unos segundos de escucha distraída, se puso en pie y escuchó atentamente, con la cabeza un poco inclinada a un lado. Luego se volvió a sentar y se cubrió la frente con las manos, no solo escuchando, sino escuchando y pensando al mismo tiempo. En un momento dado, las pisadas del exterior eran como las que uno podría oír en cualquier hotel, y sin embargo había algo muy extraño en ellas. No había otras pisadas. El hotel era siempre un lugar muy silencioso porque los pocos huéspedes habituales se dirigían inmediatamente a sus habitaciones y los eficaces camareros tenían instrucciones de ser casi invisibles hasta que se los necesitara. Uno no podría concebir un lugar donde hubiera menos razones para captar algo irregular, pero esas pisadas eran tan raras que uno no podía decidir llamarlas regulares o irregulares. El padre Brown siguió su ritmo con el dedo en el borde de la mesa, como quien trata de sacar una melodía en el piano. Primero había una carrera larga de pisadas rápidas y cortas, como podría producir un hombre ágil que ganara una competición de marcha rápida. En un momento dado se detenía y se convertía en una especie de marcha lenta, con la cuarta parte de pisadas que antes, pero durante el mismo período de tiempo. En el momento en que terminaba el eco de la última pisada larga, volvía de nuevo la carrera de pisadas ligeras y apresuradas, y luego de nuevo el sonido sordo de caminar pesado. Todo ello lo producían ciertamente las mismas botas, en parte porque, como ya se ha dicho, no había otras botas en esa zona, y en parte porque crujían débil pero inconfundiblemente. El padre Brown tenía el tipo de mente que no puede evitar el hacer preguntas, y esta pregunta aparentemente trivial casi le partía la cabeza. Había visto hombres que corrían para saltar, había visto hombres que corrían para patinar, pero ¿por qué diablos correría un hombre para caminar? O al revés, ¿por qué caminaría para correr? Sin embargo, no había otra descripción para las absurdas actividades de ese invisible par de piernas. El hombre o corría muy deprisa, medio pasillo, para caminar muy despacio por la otra mitad, o bien caminaba muy despacio en un extremo para disfrutar del enorme placer de caminar deprisa en el otro. Ninguna de esas explicaciones tenía mucho sentido. El cerebro del padre Brown se oscurecía más y más como la habitación. Sin embargo, a medida que pensaba firmemente, la propia negrura de su celda parecía hacer sus pensamientos más vívidos. Empezó a ver cómo en una especie de visión los fantásticos pies que hacían cabriolas por el pasillo, con actitudes no naturales o simbólicas. ¿Se trataba de una danza religiosa pagana? ¿Era una forma completamente nueva de ejercicio científico? El padre Brown empezó a preguntarse con más precisión qué sugerían las pisadas. Primero, el paso lento. Ciertamente no era el paso del propietario. Los hombres de su tipo caminan con un rápido paso de pato o se sientan bien quietos. No podía tratarse de un sirviente o mensajero esperando instrucciones, no sonaba así. Las clases más pobres, en una oligarquía, a veces se tambalean cuando están ligeramente bebidas, pero en general, y especialmente en ambientes tan lujosos, permanecen en pie o se sientan en actitud reprimida. No, esa pisada, lenta y al mismo tiempo ágil, con una especie de descuidado énfasis, no particularmente ruidosa, pero sin importarle si hacía ruido, pertenecía solo a uno de los animales de esta tierra.
Se trataba de un caballero de Europa occidental y probablemente un caballero que nunca había trabajado para ganarse la vida. Justo cuando acababa de llegar a esta conclusión bien fundada, el paso cambió al más rápido y corrió delante de la puerta tan febrilmente como una rata. El escucha observó que aunque este paso era mucho más rápido, era también mucho menos ruidoso, casi como si el hombre caminara de puntillas. Sin embargo, no lo asociaba mentalmente con algo secreto, sino con algo diferente, algo que no podía recordar. Le perturbaba extraordinariamente uno de esos recuerdos a medias que hacen que un hombre se sienta medio tonto. Seguro que había oído en alguna parte esa extraña y rápida forma de caminar. De repente se puso en pie de un salto y se dirigió a la puerta con una nueva idea en la cabeza. Su habitación no tenía salida directa al pasillo, sino que por un lado daba a la oficina acristalada y por el otro al guardarropa que estaba más allá. Trató de abrir la puerta que daba a la oficina y la encontró cerrada. Luego miró la ventana, que era ahora un paño cuadrado lleno de nubes purpúreas partidas por el lívido crepúsculo, y durante un instante olió el mal, igual que un perro huele las ratas. Su parte racional, fuera o no la más sagaz, recuperó la supremacía. Recordó que el propietario le había dicho que tendría que cerrar con llave la puerta y que más tarde vendría a abrirle. Se dijo que 20 cosas que no se le habían ocurrido podrían explicar los extraños sonidos del exterior. Se recordó a sí mismo que había la luz suficiente todavía para terminar lo que era su verdadero trabajo. Acercó el papel a la ventana para aprovechar los últimos rayos de luz de esa tarde tormentosa y se sumió resueltamente una vez más en el informe ya casi concluido. Llevaba escribiendo unos 20 minutos, cada vez más inclinado sobre el papel a la luz declinante de la tarde. De repente se enderezó. Había oído una vez más las extrañas pisadas. Esta vez presentaban un tercer aspecto extraño. Antes, el hombre desconocido había caminado con ligereza e incluso a la velocidad del rayo, pero había caminado. Esta vez iba corriendo. Se podían oír las rápidas y suaves pisadas que saltaban como las patas de una pantera, corriendo y saltando a toda velocidad. Se tratara de quien se tratase, era un hombre muy fuerte y ágil, lleno de devastadora excitación. Sin embargo, cuando el sonido hubo barrido la oficina como una especie de torbellino susurrante, cambió de repente al paso anterior, lento y fanfarrón. El padre Brown tiró su papel, y sabiendo que la puerta de la oficina estaba cerrada con llave, se dirigió inmediatamente al guardarropa, al otro lado. El encargado del guardarropa estaba ausente en ese momento, probablemente porque los invitados estaban cenando y su trabajo era una canongia. Después de abrirse camino por un bosque gris de abrigos, el padre Brown vio que el guardarropa, que estaba en penumbra, daba a un pasillo iluminado mediante una especie de mostrador o media puerta, como la mayor parte de los mostradores a través de los cuales hemos entregado paraguas y recibido resguardos. Justo encima del arco semicircular de esta abertura había una luz que no alumbraba mucho al propio padre Brown, quien parecía un mero trazo oscuro contra la oscura ventana de poniente que había tras él, pero arrojaba una luz casi teatral sobre el hombre que estaba fuera del guardarropa en el pasillo. Era un hombre elegante, con un traje de etiqueta muy severo, alto, pero con aspecto de no ocupar mucho espacio. Daba la sensación de que podría deslizarse como una sombra donde muchos hombres de menos talla habrían llamado la atención. Su rostro, echado hacia atrás a la luz de la lámpara, era moreno y vivaz, de aspecto extranjero. Tenía una buena figura y modales agradables y llenos de seguridad. Un crítico solo podía decir que su chaqueta negra estaba una pizca por debajo de su figura y de sus modales, e incluso parecía abultada y deformada de una manera extraña. En el momento en que vio la negra silueta de Brown contra el sol poniente, dejó caer sobre el mostrador un trozo de papel con un número y dijo con amable autoridad: «Deme mi abrigo y mi sombrero, por favor. Tengo que irme inmediatamente». El padre Brown cogió el papel sin decir palabra y obedientemente fue a buscar el abrigo. No era el primer trabajo servil que había hecho en su vida. Lo trajo y lo puso sobre el mostrador. Mientras tanto, el extraño caballero que había estado hurgando en el bolsillo de su chaqueta dijo riendo: «No tengo monedas de plata. Puede usted quedarse con esto». Y arrojó medio soberano y luego cogió su abrigo.
La figura del padre Brown seguía oscura y quieta, pero en ese momento perdió la cabeza. Su cabeza resultaba siempre de máximo valor cuando la perdía. En esos momentos sumaba 2 y 2 y obtenía 4 millones. A menudo la Iglesia Católica, que está desposada con el sentido común, no aprobaba al padre Brown. A menudo él mismo tampoco se aprobaba, pero era una verdadera inspiración, importante en crisis infrecuentes, si el que perdía la cabeza al mismo tiempo la salvaba. Creo, señor, dijo educadamente, que tiene usted algo de plata en su bolsillo. El caballero alto lo miró. Pero bueno, exclamó, si le doy oro, ¿por qué se queja usted? Porque a veces la plata es más valiosa que el oro, dijo el sacerdote tranquilamente. Es decir, en grandes cantidades. El desconocido lo miró curiosamente. Luego miró aún más curiosamente al pasillo en dirección a la entrada principal. Luego miró a Brown de nuevo y luego miró muy cuidadosamente a la ventana tras la cabeza de Brown, todavía iluminada con el resplandor crepuscular de la tormenta. Luego pareció tomar una decisión. Puso una mano en el mostrador y saltó sobre él con la facilidad de un acróbata, alzándose amenazadoramente sobre el sacerdote, a quien sujetó por el cuello con una mano enorme. «Quédese quieto», dijo en un murmullo seco. «No quiero amenazarle, pero...» «Yo sí quiero amenazarle a usted», dijo el padre Brown con voz tonante. «Quiero amenazarle con el gusano que no muere y con el fuego que nunca se apaga». «Es usted un empleado de guardarropa muy raro», dijo el otro. «Soy un sacerdote, Monsieur Flambeau», dijo Brown, «y estoy preparado para oír su confesión». El otro se quedó sin respiración unos instantes y luego se dejó caer tambaleándose sobre una silla. Los 2 primeros platos de la cena de los 12 pescadores auténticos se habían sucedido con tranquilo éxito. No poseo un ejemplar del menú, y si lo tuviera no iluminaría a nadie. Estaba escrito en una especie de súper francés, empleado por los cocineros, pero incomprensible para los franceses. Había la tradición en el club de que los hors d'oeuvre fueran variados y complicados hasta la locura. Se trataban con toda seriedad porque eran reconocidos como extras inútiles, como toda la cena y todo el club. También existía la tradición de que la sopa fuera ligera y sencilla, una especie de austera vigilia para el festín del pescado que había de seguirla. La conversación era esa extraña y superficial conversación que gobierna el Imperio británico, que lo gobierna en secreto y, sin embargo, apenas habría iluminado a un inglés corriente si hubiera podido oírla. Se aludía a los ministros de ambos lados por sus nombres de pila, con una especie de benignidad aburrida. El ministro de Economía, un radical a quien todo el partido conservador maldecía, supuestamente por su dureza, era alabado como poeta menor o por lo bien que montaba en las cacerías. El líder conservador, a quien se suponía odiado por todos los liberales por ser un tirano, era objeto de análisis y en conjunto de alabanza por su liberalismo. Daba la impresión de que por alguna razón los políticos eran muy importantes y, sin embargo, cualquier cosa que se refiera a ellos era importante, excepto su política. El señor Audley, el presidente, era un hombre afable y mayor que aún llevaba cuellos a lo Gladstone. Era una especie de símbolo de toda aquella fantasmal y, sin embargo, inmutable sociedad. Nunca había hecho nada, ni siquiera algo mal hecho. No era disipado, no era ni siquiera especialmente rico, simplemente está situado donde convenía y eso lo significaba todo. Ningún partido lo podía ignorar, y si hubiera deseado formar parte del gabinete, ciertamente lo habrían colocado en él. El duque de Chester, el vicepresidente, era un político joven en ascenso. Es decir, era un joven agradable, de pelo rubio y liso, con una cara pecosa, una inteligencia moderada y unas fincas enormes. En público sus apariciones eran siempre un éxito y lo conseguía de una manera bien simple. Cuando se le ocurría un chiste, lo contaba y se decía de él que era brillante. Si no se le ocurría ningún chiste, decía que no era el momento para gastar bromas y se decía que era muy capaz. En privado, en un club de su propia clase social, era sencillamente agradable, franco y bobo como un pobre colegial. El señor Audley, como nunca había sido político, los trataba un poco más seriamente. A veces incluso ponía a los asistentes en una situación algo embarazosa al sugerir que había cierta diferencia entre un liberal y un conservador. Él mismo era un conservador, incluso en su vida privada.
Tenía una melena gris que caía sobre su cuello como algunos estadistas anticuados, y visto por detrás parecía el hombre que necesitaría el imperio. Visto por delante parecía un suave y autocomplaciente solterón con una suite en el Albany, y eso es lo que era. Como ya se ha señalado, había 24 sillas en la mesa de la terraza y solo 12 miembros en el club. Así podían la terraza, de la manera más opulenta, ocupar, colocados en el lado interior de la mesa, sin nadie enfrente, con una vista ininterrumpida del jardín, cuyos colores destacaban aún vívidamente, a pesar de que la noche caía de una manera algo sorprendente para la época del año. El presidente ocupaba el centro de la fila, y el vicepresidente estaba en el extremo derecho de la misma. Cuando los 12 invitados se dirigían a sus puestos, era costumbre, la razón se desconoce, que los 15 camareros estuvieran alineados contra la pared como una tropa que presenta armas al rey, mientras el gordo propietario del hotel saludaba con una reverencia al club, con un radiante y una radiante aire de sorpresa, como si nunca hubiera oído hablar de ellos antes. Pero antes de que se oyera el menor choque de cuchillos y tenedores, este ejército de sirvientes había desaparecido y solo permanecían uno o dos, los necesarios para recoger y distribuir los platos, moviéndose de manera absolutamente silenciosa. Naturalmente el señor Lever, el propietario, había desaparecido un buen rato antes, entre convulsiones de cortesía. Sería exagerado e incluso irreverente decir que alguna vez volvía a aparecer positivamente. Pero cuando el plato principal, el de pescado, aparecía, había, ¿cómo lo diría yo? Una sombra vívida, una proyección de su personalidad que indicaba que no andaba muy lejos. El sagrado plato de pescado consistía, a ojos de la gente vulgar, en una especie de budín monstruoso, aproximadamente del tamaño y forma de una tarta nupcial, en el que había perdido finalmente la forma que el creador les había dado un número considerable de interesantes peces. Los 12 pescadores auténticos cogieron sus famosos cubiertos de pescado y lo atacaron con tanta seriedad como si cada pulgada del budín costara tanto como el tenedor de plata con que la comían. Y a lo mejor así era, aunque no me conste. Este plato era devorado seria y silenciosamente, y sólo cuando su plato estuvo casi vacío, el joven duque observó como era ritual. «Solo aquí se puede hacer esto». «Solo aquí», dijo el señor Audley con voz de bajo, profundo, volviéndose hacia el hablante y asintiendo con su venerable cabeza varias veces. «Solo aquí, no cabe duda, me han insinuado que en el café anglés». Aquí se interrumpió algo agitado, incluso mientras le retiraban el plato, pero luego volvió a coger el valioso hilo de sus pensamientos. «Me han insinuado que lo mismo se podría obtener en el café anglés, pero no hay nada parecido a esto». «No», dijo sacudiendo la cabeza inmisericordiamente, como un juez que sentenciara a un reo a la horca. «No hay nada parecido a esto». «Se sobrevalora ese lugar», dijo un cierto coronel Pound, quien por su aspecto hablaba por primera vez en meses. «Ah, no lo sé», dijo el duque de Chester, que era un optimista. «Tienen algunas cosas estupendas. No se les puede superar en...» Entró un camarero rápidamente en la habitación y se paró en seco. Su detención fue tan silenciosa como su pisada, pero todos esos difusos y amables caballeros estaban tan acostumbrados a la total suavidad de la invisible maquinaria que rodeaba y sostenía sus vidas, que a un camarero que hiciera algo inesperado les producía sorpresa y sobresalto. Se sintieron como usted y yo nos sentiríamos si el mundo inanimado se rebelara, si una silla, por ejemplo, huyera de nosotros. El camarero se quedó quieto con una mirada fija durante unos segundos, mientras que en los rostros de los comensales se reflejaba cada vez más profundamente una extraña vergüenza, que es totalmente típica de nuestra época. Es la combinación entre el moderno humanitarista y el humanitarismo, y el horrible abismo moderno entre las almas de los ricos y las de los pobres. Un verdadero aristócrata histórico habría lanzado cosas contra el camarero, empezando por las botellas vacías y terminando con dinero, muy probablemente. Un verdadero demócrata le habría preguntado con claridad amistosa qué diablos estaba haciendo. Pero estos plutócratas modernos no podían soportar a un pobre cerca de ellos, ya fuera como esclavo o como amigo. Que ocurriera algo malo a los sirvientes era simplemente una circunstancia aburrida y enormemente embarazosa.
No querían ser brutales, y les aterraba la necesidad de ser benévolos. Querían que terminara esa situación, fuese la que fuese, y terminó. El camarero, después de permanecer rígido, como cataléptico, unos segundos, dio la vuelta y salió corriendo como loco de la habitación. Cuando volvió a ella, o mejor dicho, al umbral de la habitación, lo hizo con otro camarero, con el que había hablado en susurros y gesticulado con vehemencia meridional. Luego, el primer camarero se fue, dejando al segundo camarero, y reapareció un tercero. Cuando un cuarto camarero se hubo unido a este apresurado sínodo, el señor Audley sintió que era necesario romper el silencio por razones de tacto. Tosió ruidosamente en sustitución del martillo presidencial y dijo: «Qué gran trabajo está haciendo el joven Mucher en Birmania. Está claro que ninguna otra nación en el mundo». Un quinto camarero se había dirigido a él como una flecha y murmuraba en su oído: «Lo lamento mucho, es muy importante. ¿Podría el propietario hablar con usted?». El presidente se volvió agitadamente y con asombro vio que el señor Lever venía hacia ellos con su pesada rapidez. El modo de caminar del propietario era habitual en él, pero su rostro no era en absoluto el habitual. Generalmente tenía un color cobrizo suave y ahora era de color amarillo enfermizo. «Perdóneme, señor Audley», dijo sin aliento como un asmático. «Tengo un gran temor. Los platos del pescado se retiran con el cuchillo y el tenedor sobre ellos». «Eso espero», dijo el presidente algo irritado. «¿Usted lo vio?», preguntó anhelante el propietario. «¿Vio usted al camarero que lo retiró? ¿Lo conoce usted?». «¿Que si conozco al camarero?», respondió indignado el señor Audley. «Naturalmente que no». El señor Lever abrió las manos en un gesto de agonía. «Yo no lo envié», dijo. «No sé cuándo ni por qué vino. Yo envié a mi camarero a retirar los platos y se encontró con que ya los habían retirado». El señor Audley tenía un aspecto demasiado perplejo como para ser realmente el hombre que el imperio necesita. Ninguno de los presentes lograba decir palabra, excepto el hombre de madera, el coronel Pound, que parecía galvanizado por una energía sobrenatural. Se puso rígidamente en pie mientras el resto permanecía sentado. Se ajustó el monóculo y dijo con una voz baja y áspera, como si hubiera medio olvidado cómo hablar: «¿Quiere usted decir», preguntó, «que alguien ha robado nuestra cubertería de plata?». El propietario volvió a hacer el mismo gesto con una impotencia aún mayor, y de golpe todos los comensales se pusieron en pie. «¿Están aquí todos sus camareros?», preguntó el coronel con la misma voz baja y ronca. «Sí, están todos aquí. Yo mismo me he dado cuenta», exclamó el joven duque acercando su rostro juvenil al círculo interior. «Siempre los cuento a medida que entran. Tienen un aspecto tan peculiar, alineados contra la pared». «Pero seguro que no puede uno recordar con precisión», empezó el señor Audley, lleno de dudas. «Yo lo recuerdo exactamente», exclamó muy excitado el duque. «Nunca ha habido más que 15 camareros en este lugar y esta noche no había más que 15, lo puedo jurar, ni más ni menos». El propietario se volvió hacia él, graznando con una especie de parálisis de sorpresa. Dice usted», tartamudeó, «que vio a mis 15 camareros?» «Como de costumbre», asintió el duque. «¿Qué es lo que hay de extraño?». «Nada», dijo Lever con acento grave. «Solo que no puede ser, porque uno de ellos está muerto arriba». Durante un instante todo se quedó sorprendentemente quieto en la habitación. Es posible, tan sobrenatural es la palabra muerte, que cada uno de esos hombres desocupados mirara durante un segundo a su alma y la viera como un pequeño guisante seco. Uno de ellos, el duque, creo, incluso dijo con la estúpida amabilidad de la riqueza: «¿Podemos hacer algo?». «Tuvo la asistencia de un sacerdote», dijo el judío algo conmovido. Entonces, como si hubieran oído las campanas de la muerte, se despertaron y cayeron en la cuenta de lo que les ocurría. Durante unos pocos y fantasmagóricos segundos habían sentido como si el 15º camarero hubiera sido el fantasma del hombre que yacía muerto arriba. Esa sensación opresiva les había paralizado porque, para ellos, los fantasmas eran algo embarazoso, como los pobres. Pero el recuerdo de la plata rompió el hechizo de lo milagroso. Lo rompió abrupta y bestialmente. El coronel apartó de golpe su silla y se dirigió a la puerta.
Si había aquí un 15.º hombre, amigos míos, dijo, ese 15.º individuo era un ladrón. Hay que cerrar inmediatamente la puerta principal y la de atrás y toda forma de salida. Luego hablaremos. Merece la pena recuperar las 24 perlas. El señor Audley al principio parecía dudar si era propio de caballeros darse prisa por algo, pero al ver que el duque se lanzaba escaleras abajo con ímpetu juvenil, lo siguió con movimientos más mesurados. En ese momento entró un sexto camarero y declaró que había encontrado la pila de platos de pescado sobre un aparador, sin rastro de la cubertería. El conjunto de comensales y sirvientes, que se había precipitado desordenadamente por los pasillos abajo, se dividió en dos grupos. La mayoría de los pescadores siguió al propietario hacia el salón de la entrada para preguntar si alguien había salido. El coronel Pound, junto con el presidente, el vicepresidente y uno o dos más, se lanzó por el pasillo que llevaba a la zona de servicio como el más probable camino de huida. Al hacerlo, pasaron delante del sombrío recinto o caverna del guardarropa y vieron una figura pequeña vestida de negro, probablemente un encargado, que estaba un poco retirado a la sombra del guardarropa. Usted, exclamó el duque, ¿ha visto usted pasar a alguien? La breve figura no contestó directamente a la pregunta, sino que se limitó a decir, quizá yo tengo lo que buscan ustedes. Se detuvieron confusos y vacilantes mientras el hombrecito se dirigía silenciosamente hacia el fondo del guardarropa y regresaba con ambas manos llenas de plata brillante que extendió sobre el mostrador tan calmosamente como un vendedor. Eran 12 tenedores y 12 cuchillos delicadamente labrados. Usted, usted, empezó el coronel, que por fin había perdido la serenidad. Luego miró dentro del oscuro cuartito y vio dos cosas. Primero, que el hombrecito vestido de negro llevaba ropas de sacerdote. Y segundo, que la ventana del fondo de la habitación estaba rota, como si alguien hubiera pasado violentamente a través de ella. Son cosas muy valiosas para depositarlas en un guardarropa, ¿no? Observó el sacerdote con expresión alegre. ¿Robó? ¿Robó usted esas cosas? Tartamudeó asombrado el señor Otley. Sí lo hice, dijo amablemente el clérigo. Por lo menos los devuelvo. Pero no lo hizo, dijo el coronel, que seguía mirando a la ventana rota. Para decir la verdad, no lo hice, contestó el cura, con cierto humor, y se sentó gravemente en un taburete. Pero usted sabe quién lo hizo, dijo el coronel. No sé su verdadero nombre, dijo el cura plácidamente, pero sé algo de su peso como luchador y mucho de sus problemas espirituales. Me, me hice una idea de su físico cuando trató de estrangularme y de lo espiritual cuando se arrepintió. Oh, vamos, arrepentirse, exclamó el joven Chester con una risa como un graznido. El padre Brown se puso en pie con las manos a la espalda. Raro, ¿verdad? Dijo. Que un ladrón y un vagabundo se arrepienta cuando hay tantos hombres que son ricos y están a salvo y siguen siendo duros y frívolos sin dar fruto ni para Dios ni para el hombre. Pero en eso, si ustedes me perdonan, están ustedes allanando un poco mi territorio. Sin duda, ustedes de la penitencia como hecho práctico, ahí están sus cuchillos y sus tenedores. Ustedes son los 12 pescadores, auténticos, y ahí están sus peces de plata. Pero él me ha hecho pescador de hombres. ¿Cogió usted a ese hombre? Preguntó frunciendo el ceño el coronel. El padre Brown miró fijamente la ceñuda cara del coronel. Sí, dijo, lo cogí, con un anzuelo invisible, y con un sedal invisible lo bastante largo como para dejarlo vagar hasta los confines de la tierra, y poder hacer que vuelva, con solo un tirón en el hilo. Se produjo un largo silencio. Los otros hombres presentes se fueron para llevar la plata recuperada a sus camaradas o para consultar al propietario sobre la extraña situación. Pero el coronel, con rostro ceñudo, seguía sentado de lado en el mostrador, balanceando sus largas y flacas piernas y mordisqueándose el oscuro bigote. Al fin dijo suavemente al cura: «Debe de haber sido un tipo inteligente, pero me parece que conozco otro que lo es más». «Era un tipo inteligente», respondió el cura, «pero no estoy seguro de a qué otro se refiere». «A usted me refiero», dijo el coronel con una brusca risa. «No quiero que el tipo vaya a la cárcel. No se preocupe usted por eso, pero daría muchos tenedores de plata por saber exactamente cómo se vio usted metido en este asunto y cómo logró sacarle el botín. Pienso que es usted el demonio más informado de todos los presentes». Al padre Brown parecía agradarle más bien la melancólica sinceridad del soldado. «Bueno», dijo sonriendo,
No le puedo decir nada de la identidad del hombre ni de su propio relato, por supuesto, pero no hay ninguna razón especial por la que no pudiera contarle simplemente los hechos externos que yo mismo descubrí. Saltó al mostrador con inesperada agilidad y se sentó al lado del coronel, golpeando sus cortas piernas como un muchacho en una valla. Empezó a contar la historia con la misma facilidad con que se le contaría a un viejo amigo junto a la chimenea navideña. «Verá usted, coronel», dijo. «Yo estaba encerrado en aquel cuartito escribiendo unas cosas cuando oí un par de pies en este pasillo que ejecutaban una danza que era tan extraña como la danza de la muerte. Primero venían unos pasitos cortos y extraños, como un hombre que caminara de puntillas por alguna apuesta. Luego venían unos pasos lentos, descuidados y sonoros, como los de un hombre de gran tamaño que caminara fumando un cigarro. Pero las pisadas pertenecían a los mismos pies, de eso estaba yo seguro, y se alternaban. Primero la carrera, luego el paseo y luego de nuevo la carrera. Me pregunté al principio distraídamente y luego vehementemente por qué un hombre representaría esos dos papeles a la vez. Una de las formas de caminar la conocía. Era exactamente como la suya, coronel. Era la forma de caminar de un caballero bien alimentado que está esperando algo, que pasea más porque se encuentra físicamente en forma que por estar mentalmente impaciente. Yo sabía que también me era familiar la otra forma de caminar, pero no recordaba qué correspondía. ¿Qué salvaje criatura había yo encontrado en mi camino que se desplazaba de puntillas de tan extraordinaria manera? Entonces oí un ruido de platos en alguna parte y la respuesta se me apareció tan clara como la Basílica de San Pedro. Era la forma de caminar de un camarero, con el cuerpo inclinado hacia adelante, los ojos bajos, los dedos de los pies rozando apenas el suelo y con los faldones del frac y la servilleta flotando al viento. Luego pensé un poco más, y creo que vi en qué forma se podía producir el delirio y el delito, tan claramente como si lo fuera a hacer yo mismo. El coronel Pound lo miró interesado, pero los apacibles ojos grises del hablante estaban fijos en el techo, con un aire pensativo, casi ausente. Un delito, dijo lentamente, es como cualquier otra obra de arte. No se sorprenda usted. Los delitos no son de ninguna manera las únicas obras de arte que salen de un taller infernal, pero toda obra de arte divina o diabólica tiene una característica indispensable. Quiero decir que el núcleo es sencillo, por muy complicado que sea el desarrollo. Así, en Hamlet, digamos, lo grotesco del sepulturero, las flores de la muchacha loca, las fantásticas galas de Osric, la palidez del fantasma y la mueca de la calavera son todo cosas extrañas en una especie de enmarañada corona de flores en torno a la sola y sencilla figura trágica de un hombre vestido de negro. Pues bien, esta, dijo deslizándose de su asiento con una sonrisa, esta es también la sencilla tragedia de un hombre vestido de negro. Sí, continuó viendo que el coronel lo miraba con cierta extrañeza. Toda esta historia gira en torno a una chaqueta negra. En esto, como en Hamlet, hay una excrescencia muy rococó. Ustedes, digamos. Está el camarero muerto, que estaba allí cuando no podía estar allí. Está la mano invisible que arrebató la plata de su mesa y desapareció sin dejar rastro. Pero todo crimen inteligente se funda en última instancia en algún hecho muy sencillo. Un hecho que no es en sí mismo misterioso. El engaño estriba en cubrirlo, en alejar de él los pensamientos de los hombres. Este delito de gran alcance y sutileza, y si todo hubiera seguido su curso normal de lo más provechoso, se basó en el sencillo hecho de que el traje de etiqueta de un caballero es igual al de un camarero. El resto era pura representación, y muy buena, por cierto. De todos modos, dijo el coronel poniéndose en pie y mirando ceñudo sus botas, no estoy seguro de comprender. Coronel, dijo el padre Brown, le digo que este arcángel del atrevimiento que robó sus cubiertos caminó arriba y abajo 20 veces por este pasillo a plena luz, a la vista de todo el mundo. No se escondió en rincones sombríos donde la sospecha podía haber ido a buscarlo. Se mantuvo constantemente en movimiento en pasillos iluminados y donde quiera que fue, parecía estar allí por derecho propio. No me pregunte qué aspecto tenía. Usted mismo lo ha visto 6 o 7 veces esta noche. Usted estaba esperando con toda esa gente importante en el salón de recepción al final del pasillo, con la terraza justo detrás. Cada vez que aparecía entre ustedes, los caballeros, pasaba a la velocidad del rayo de los camareros, con la cabeza inclinada, la servilleta ondeando y pies ligeros. Salía disparado a la terraza, hacía algo en el mantel y volvía a salir corriendo hacia la oficina y la zona de camareros.
Cuando estaba a la vista del empleado de la oficina y de los camareros, se transformaba completamente en otro hombre, mediante cada uno de sus gestos instintivos. Paseaba entre los sirvientes con la distraída insolencia que todos habían visto en sus clientes. No era nada nuevo para ellos que un tipo importante de la cena recorriera cualquier rincón de la casa como un animal en el zoológico. Ellos saben que nada distingue tanto a la clase alta como el hábito de pasear por donde se les antoja. Cuando estaba grandiosamente cansado de caminar por ese pasillo, daba la vuelta y pasaba delante de la oficina hasta la sombra del arco, donde se transformaba como por arte de magia y se apresuraba a moverse entre los 12 pescadores como un obsequioso servidor. ¿Por qué habrían de fijarse esos caballeros en un camarero cualquiera? ¿Por qué habrían de sospechar los camareros de un caballero de la mejor clase que paseaba? Una o dos veces se permitió las mayores frescuras. En la zona privada del propietario pidió descuidadamente un sifón de agua de soda diciendo que tenía sed. Dijo afablemente que él mismo lo llevaría, y lo hizo. Lo llevó rápida y correctamente en medio de todos ustedes, convertido en un camarero con un encargo evidente. Naturalmente, la representación no podía haberse mantenido durante mucho tiempo, pero bastaba con que se mantuviese hasta finalizar el plato de pescado. Su peor rato fue cuando los camareros se alinearon contra la pared, pero aún entonces se las arregló para apoyarse en la pared justo en un extremo, de tal manera que durante ese momento importante los camareros creyeron que era un caballero, mientras que los caballeros creyeron que era un camarero. El resto fue como la seda. Si algún camarero lo pillaba lejos de la mesa, ese camarero veía a un lánguido aristócrata. Solo tenía que cronometrarse 2 minutos antes de que se retirara el servicio de pescado, convertirse en un rápido camarero y retirarlo él mismo. Puso los platos en un aparador, metió la plata en el bolsillo de su chaqueta, que quedó algo abultada, y corrió como una liebre, yo lo oí venir, hasta el guardarropa. Aquí solo tenía que convertirse en un plutócrata. Un plutócrata que tenía que irse repentinamente a atender algún asunto. Solo tenía que dar su resguardo al encargado del guardarropa y salir elegantemente como había entrado. Lo único es que resulté yo el encargado del guardarropa. —¿Qué le hizo usted? —exclamó el coronel con inusitada intensidad. —¿Qué le dijo él? —Perdóneme —dijo el sacerdote firmemente—, aquí termina la historia. —Y aquí es donde empieza la parte interesante de la misma —masculló Pound—. Me parece que entiendo su ardid profesional, pero no creo dominar el de usted. —Tengo que irme —dijo el padre Brown. Caminaron juntos por el pasillo hasta el vestíbulo de entrada, donde vieron el rostro fresco y pecoso del duque de Chester, que se precipitaba animadamente hacia ellos. —Venga usted, Pound —exclamó sin aliento—. Le he estado buscando por todas partes. La cena se está desarrollando maravillosamente bien y el viejo Audley tiene que pronunciar un discurso en honor de la recuperación de los cubiertos. Queremos empezar alguna nueva ceremonia para conmemorar la ocasión, y como en realidad usted recuperó los cubiertos, ¿qué sugiere usted? —Pues bien —dijo el coronel, mirándole con una cierta aprobación sardónica—, yo sugeriría que de ahora en adelante usemos levitas verdes en vez de negras. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir si uno se parece tanto a un camarero. —¡Qué absurdo! —dijo el joven—. Un caballero nunca se parece a un camarero. —Y tampoco un camarero a un caballero, supongo —dijo el coronel Pound con la misma risa contenida en el rostro. —Reverendo señor, su amigo debe de haber sido muy inteligente para poder representar a un caballero. El padre Brown se abotonó hasta el cuello su vulgar abrigo, porque la noche era tormentosa, y cogió su vulgar paraguas del paragüero. —Sí —dijo—, debe de ser un trabajo muy duro ser un caballero, pero ¿sabe usted? A veces he pensado que podría ser casi tan trabajoso ser camarero. Y dando las buenas noches, abrió las pesadas puertas de ese palacio de los placeres. Las verjas doradas se cerraron tras él y caminó a paso rápido por las húmedas y oscuras calles, en busca de un ómnibus cuyo billete costaba un penique.